me había minimizado todo, disculpa. No sé, decía a todos que, bueno, que buenas tardes y que bienvenidos a la segunda jornada o la segunda hora de la conferencia del riesgo químico en la empresa. Espero que todos, os pareciese acertada. Recibimos algunas felicitaciones la jornada de ayer. Y para hoy os tengo que anunciar un pequeño cambio que, bueno, pues por motivos de agenda, lo digo por si alguno está siguiendo al hilo el programa de la invitación que siguió, deciros que, bueno, pues hay un cambio en el orden de los factores, pero esto no va a alterar el producto. Vamos a empezar hoy por el punto mejorando las medidas preventivas, para después, pues, hablar del marco normativo y, por último, de la descontaminación química con Andrés Ortega. Y bueno, pues sin más, presentaros al ponente de este punto de mejorando las medidas preventivas, que está con nosotros, que ha sido tan amable de asistir, que es el doctor Javier López, del Servicio Médico de Bristol, al que doy las buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Pues bueno. Adelante. Sí, se me oye. Pues nada, si me disculpáis 10 segundos, que por motivo lo que os comentaba no te preocupes. Tengo una compañera que entregarle una cosita. Un segundo y vuelvo. Enseguida. Disculpa. Esperamos, Javier, no te preocupes. Me sirve para recordaros a todos también que, en primer lugar, en la medida de lo posible, intentamos silenciar a todo el mundo, pues más que nada porque no haya un sonido ambiente por detrás escuchando, que siempre es un poco incómodo. Y en cualquier caso, por si se nos pasa alguno, pues simplemente pues pediros que estéis un poquito pendientes de tener el micrófono silenciado. Y recordad también que tenemos activo el chat de la plataforma Zoom, por si en cualquier momento pues queréis dar alguna opinión. Disculpa. Sí, ya estoy. Que pueden transmitirnos sus dudas a través del chat, que con gusto pues las vamos a resolver, o bien vía chat, o si consideramos que alguna sea interesante sobre el punto que estemos tratando en el momento, pues la podemos incorporar también a la conferencia. Por tanto, comenzamos con Javier y luego daré paso a Andrés. Adelante, Javier. Vale, pues bueno, buenas tardes. Voy a ver si comparto la presentación bien. ¿Se ve ya la presentación? Se ve la presentación, correcto. Vale, pues bueno, nada, presentarme. Javier López, médico del Servicio de Prevención propio, Servicio Médico de la Fábrica de Bristol, aquí en Basauri, pegando a Bilbao. Bueno, agradeceros tanto a la asociación como a Prevor un poco pues la invitación a esta jornada. Y bueno, es de agradecer siempre que compartamos pues un poco experiencias que yo creo que al final es de donde podemos sacar ciertas ideas para, si uno no lo tiene implantado en su empresa, pues que le ayude un poquito a tomar decisiones, que es un poco lo que yo quiero transmitiros. Bueno, empezamos. Lo mío va a ser, ya digo, bastante práctico. Yo, aunque he cambiado el orden, como le he comentado a los compañeros, es debido a que había contado con, una ayuda de enfermería hoy aquí en el servicio médico, pero debido a que, por lo menos aquí en el País Vasco, estamos ahora en un momento bastante álgido de casos, le han llamado del Servicio Público de Salud y me ha dejado un poquito aquí colgado. Entonces, por eso he preferido hacer la charla ahora primera, el primero, pues por si tengo alguna cosita, los puedo demorar a más tarde. Empezamos. Yo voy a intentar, vamos a ver si se ve, a ver si consigo pasarla. Se ha pasado, ¿no? Se pasa la pantalla bien. Ok. Bueno, pues hablando con el compañero, con Andrés de Prevor, pues un poco preparando la jornada, oye, pues vamos a hacer unas preguntas y vamos a intentar contestar a estas tres preguntas, ¿no? ¿Por qué escoger un lavado activo? ¿Es sencilla la implantación? ¿Qué ventajas aporta? Entonces, mi presentación va a ir un poco ligada a estas preguntas.
Lógicamente no voy a hablar de todo lo que, se hablará a continuación, marco normativo de descontaminación, lo que se habló ayer, mecanismo de acción, sensibilización y primeros auxilios, la experiencia en medicina del compañero el doctor Rueda, que según, no tuve la oportunidad de verlo porque también con todo esto, ya digo, andamos bastante liados por aquí por el País Vasco, pero seguro que la veré porque me han hablado muy bien de la jornada de ayer. La presentación, ¿por qué escoger un lavado activo? Pues bueno, porque somos una empresa del sector químico, somos fabricación y venta de neumático. Estas son las plantas europeas. Hombre, un poquito de la empresa tengo que hablar también para situarnos. Nosotros estamos en Basauri, pegando a Bilbao. Damos cobertura aproximadamente a unos 1.000 trabajadores. Esos 1.000 trabajadores, 800, 850 son trabajadores directos, diríamos de planta, de fábrica. Trabajamos todos los días del año, trabajamos a 5 turnos y además hacemos hacemos una cubierta, un neumático tamaño mediano, grande, y pues todo esto que conlleva. De la marca Bridgestone, Firestone, Dayton, Nokian, ya aprovecho para comentarlo. Entonces, ¿qué conlleva? Pues que lógicamente neumático, caucho, goma, pues al final hay un montón de productos químicos relacionados en nuestra empresa. Vale, entonces yo esto, sigo un poquito, para situarnos, servicio de prevención propio. Los que conozcan un poco cómo funcionan los servicios médicos, aquí sí es verdad que puede haber una pequeña, habrá compañeros de servicios de prevención ajenos, me imagino. Pues servicio de prevención propio, en este caso solemos tener un poquito de más de ayuda para poder implementar este tipo de acciones, ¿no? El servicio médico nuestro de Basauri pues está formado por 3 enfermeros de empresa, el médico del trabajo en mi figura. Tenemos 7 horas al día de fisioterapia y 16 o 2 días a la semana de psicología. Para poneros un poco en antecedente, ¿no? Y con una cobertura aproximada, lo que decía, de 1.000 trabajadores. Nosotros todas las presentaciones pues siempre tenemos que empezar un poquito con el tema de la seguridad. ¿Por qué implantar esto? Bueno, yo creo que la primera, a ver cómo lo digo, el primer argumento que tenemos que dar hacia la empresa para que nos apoye en este tipo de medidas es, la política, ¿no? O la más correcta, por decir de alguna manera. En este caso tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 20, medidas necesarias en materia de primeros auxilios, y a ver si puedo quitar, que no. Aquí. Y pues eso, asistencia médica de urgencias. Todos sabemos, servicio médico de empresa. Aquí ya tampoco vamos a meternos en el campo de servicio de prevención propio si tenemos que hacer más asistencia, menos asistencia, pero está claro que la ley de prevención nos dice que tenemos que estar preparados para la asistencia médica de urgencias y en medidas necesarias en materia de primeros auxilios. El artículo 9 del Real Decreto de los Servicios, del Reglamento de los Servicios de Prevención, también nos comenta medidas de emergencia. Entonces yo esto, en un principio yo tampoco tuve que, a la hora de cuando empecé con el tema del Difoterine de Prevor allá por el 2014, mucha política, por decir, pero siempre está bien, yo creo, apoyarnos en este tipo de artículos o de leyes. Esta es una diapositiva que yo suelo utilizar mucho. Yo hago bastantes labores en promoción, se acaba en una buena promoción, pero para llegar a esto tienes que tener una buena prevención y, por supuesto, teniendo una buena prevención vas a hacer que el trabajador esté más protegido. Entonces, nosotros, al final, desde el punto de vista preventivo, pues tenemos muchas acciones que hacemos. Creo que en ese sentido estamos bastante bien. Hacemos ecografías en el propio servicio médico. Aquí he marcado un pólipo de vejiga que se detectó pues relacionado con la vigilancia de la salud ante posibles exposiciones a riesgos. Hacemos un montón de metabolitos en orina, de análisis biológicos en orina al final del ciclo, al final de la jornada. Haremos unos 600, 700 al año, hacemos placas de tórax en función del riesgo neumoconiótico, incluso tenemos capacidad para solicitar TAC. O sea, quiero decir que las medidas preventivas creo que las llevamos bastante bien. Con esto, al final, vamos a intentar que el trabajador esté protegido.
Casualmente, porque esto de verdad ha sido casualidad, uno de los productos a los cuales pues bueno, hay en la planta, me pongo a leer un poquito preparando la charla para ver pues bueno, qué efectos, qué podía relacionarse con el tema que nos atañe hoy, el tema de los contactos. Pues bueno, joder, la primera, salpicadura, contacto con los ojos por salpicadura, sensación de irritación, opacidades corneales, y la gravedad va a depender directamente de la concentración de la disolución y del tiempo transcurrido, ¿no? Quiero decir con esto que ya ahí tenemos otro argumento médico, tenemos un argumento político o más burocrático, por decir, y ya un argumento, totalmente médico. Entonces ya vamos a proteger al trabajador o damos otro paso más. ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo? En este caso, cuando conocí el producto allá por el 14, la verdad que no recuerdo muy bien cuál fue el foro en el que me hablaron del Difoterine, si me llegó directamente de alguna de las sociedades a las que pertenezco o fue, pues no sé, buscando en páginas. Total que, bueno, se presentaron en Bilbao, allá por octubre del 14. En noviembre del 14 estábamos ya en fábrica formando al servicio sanitario, incluso con algún técnico de prevención. O sea que realmente fue muy, muy rápida la disponibilidad, en este caso, de Prebor. Y directamente pedimos ya el primer armario mural y lo colocamos ahí en el servicio médico. En el 2015, allá por noviembre, pues bueno, estuvimos participando en otras formaciones. En este caso, asistimos a una que hicieron en Bilbao. En el 2016 fue cuando ya adquirimos unos botes individuales, el lavaojos de Difoterine, y hicimos una formación y entrega de botes individualizados a los trabajadores que en ese momento considerábamos de mayor riesgo. La zona de mayor riesgo era una que nosotros llamamos Gundip, donde es un proceso donde a la goma cruda se le aplica una serie de baños químicos para que esa misma goma pueda tener más capacidad de adherencia y las siguientes fases ya de construcción de la propia cubierta, pues se pueda ir pegando las distintas capas. Entonces, pues bueno, entendíamos que era una zona de más riesgo y ahí es donde implantamos y dimos formación individualizada a todos los trabajadores que llevan el lavaojos. En el 2017 seguimos con la formación, algo muy, muy interesante, creo que en todos los servicios médicos. Aquí he puesto algunas fotos que he encontrado pues para que veáis un poco la importancia de la formación. Yo creo que los servicios médicos, o por lo menos lo que yo conozco, las asistencias de urgencias o urgentes, pues bueno, son, por lo menos yo, lo que yo trato mínimas, pero eso no quita, lógicamente, que haya que estar formado. O al revés, al no asistir mucho, pues es muy importante la formación. En el 18, en este caso, hicimos una formación aquí con oftalmología de la zona que nos cubre, la zona del Hospital de Galdácano, para todo el tema de salpicaduras o de posibles lesiones oftalmológicas en la zona de Bilbao. Bien tenemos unas horas a través de Mutua o bien directamente mandamos al servicio público en otro tipo de horarios. Pues bueno, tenemos una línea directa, les presentamos también el producto, algunas de las compañeras oftalmólogas lo conocían, otras no, pues bueno, hay también, creo que es importante tener esa comunicación cercana con el siguiente paso por si acaso, ¿no? En 2018 ya adquirimos el segundo armario. Como os decía, las urgencias, o por lo menos nosotros, no es que sean un gran número, pero de vez en cuando sí que tenemos algún accidente. Entonces, seguimos un poquito con el tema de la protección. Claro, ¿qué ventajas aporta a todo esto? Pues ahora ya vamos a los casos prácticos. O sea, esto ya son casos que hemos tenido nosotros. En octubre del 17, 2 trabajadores manipulando unas válvulas de un TAC que andaban reparando, pues bueno, hay un error, un fallo en la válvula, se queda abierta y salta el formaldehído.
ellos iban con todos los equipos de protección y curiosamente aquí lo que nos pasó fue que en el servicio médico al retirar el equipo de protección hubo un poco de goteo en la zona ocular y en la cara donde aplicamos el producto y bueno, unos resultados sin lesiones residuales. El otro caso ya fue un operario de producción, un operario nuestro también en un tanque se produce un atasco. Va con un compañero de mantenimiento a la retirada, el saco se rompe y salta parte del pigmento al ojo. Lo mismo, utilizamos el Difoterin en el servicio médico y el compañero, el trabajador, oye, pues tengo una sensación buena a la hora de aplicar el Difoterine y la irritación del ojo una vez acabada el tratamiento, oye, pues prácticamente desapareció. Siguió trabajando, dando las recomendaciones oportunas y esto lo he copiado tal cual. Si hay síntomas, acuda a nuestro servicio médico, no volvió. O sea que fue muy bien. El otro caso tuvimos aquí en enero del 19, una compañera de limpieza, pues manipulando un desincrustante en una de las máquinas, pues no sabemos, según ella estaba estropeado el pulverizador. Bueno, la cuestión es que va y le salta en el ojo. Pues la misma situación, le hicimos el lavado, esta compañera sí que fue a su mutua correspondiente y nada, al día siguiente ya le pusieron un tratamiento oportuno y en 48 horas tenía todo solucionado. Son nuestra casuística que hemos tenido. Las ventajas principales, por lo que comento, para la empresa, lógicamente, pues buenas prácticas, formaciones, etcétera, como bueno el ejemplo que hice aquí en el 2020 cuando se le mandó al Difoterine, o sea, una tranquilidad, diríamos, hacia sus trabajadores, y para el trabajador, pues ¿qué va a ser? También un plus de seguridad, como me ha comentado uno de ellos preparando la charla. Uno de ellos, de los trabajadores que lleva el lavaojos, me decía, mira, Javi, a mí pues es un plus. Sé, él me lo dijo, sé que no es un EPI, pero a mí el llevarlo en mi cinturón, sabiendo cómo utilizarlo y que en un momento dado, oye, porque al final una goma se puede romper o un despiste de otro, yo qué sé, mil historias, pues para él así me lo trasladó, un plus de seguridad. Utilización en varias ocasiones con resultados excepcionales, lo que os he comentado. Comentar ya como resumen pues la formación inicial y posterior por parte de Prebor a medida en todo momento, con todas las invitaciones a las formaciones periódicas que todos vamos dando. Y la verdad que otro dato a tener en cuenta que a mí me resulta muy interesante, y bueno, al final estamos metidos todos en el laboratorio diario, pues las caducidades por parte de Prebor enseguida están ellos, tienen sus alarmas y te comentan. Bueno, pues este sería un poquito mi experiencia práctica. No sé si me ha ajustado al tiempo, qué os ha parecido. Cualquier consulta, duda, pues por aquí estoy. Un saludo. Muchas gracias, Javier. Pues a mí me ha parecido fantástica, muy práctica, como bien decías, y sobre ajustarse al tiempo, sabes que tienes todo el tiempo del mundo, pero vamos, sí, ha sido concisa, ha estado bien, estaba dentro de lo estipulado en el programa, por tanto, pues mis felicitaciones, que también te trasladan ahora desde el chat, Carlos Carrión. Bueno, pues es el turno de mi compañero Andrés Ortega, ya que de momento, bueno, pues no hay ninguna duda en el chat. Os recuerdo una vez más que podéis participar y trasladarnos vuestras dudas, y vamos a pasar al siguiente punto del programa. Vamos a ver ahora el marco normativo. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Se te escucha bien, se ve bien la presentación, por tanto, adelante. Arrancamos entonces. Lo primero, Javier, muchísimas gracias, porque efectivamente ha sido una parte muy ilustrativa, muy práctica, que es, la verdad es que es lo que nos esperábamos. O sea que muchísimas gracias. Y coincido en muchas de las cosas que dices, tema formación, tema tranquilidad, es lo más importante de cara sobre todo a los trabajadores. Visto este cambio un poco en el programa para ajustarnos, no ha supuesto ningún problema. Ahora simplemente vamos a empezar por lo que habíamos dicho que íbamos a empezar, que es la parte normativa. Entonces, dame un segundito que me coloco la pantalla, que yo lo vea todo guay. Muy bien.
En cuanto a la parte normativa, pues voy a intentar hacerlo. Siempre las partes normativas, pues por desgracia, son difíciles de entender. Yo voy a intentar hacerlo de la manera más clara y sencilla posible. Desconozco si hoy tenemos participantes de Latinoamérica. Me consta que ayer sí que tuvimos algunos participantes de Latinoamérica. Entonces, en cuanto a la parte normativa, debo informar que desconozco las normas o la legislación que son aplicables allí. Solo mencionar que en Estados Unidos existe la norma ANSI, que sirve de norma de referencia a la norma europea que nosotros tomamos también de referencia. Entonces, es probable que los participantes de Latinoamérica pues tengan también una idea de las pautas que voy a detallar. La norma ANSI es una norma de producto, de instalación y de mantenimiento. Entonces, estos son los temas que vamos a abarcar para intentar tener una comprensión pues, global y precisa de la norma, así como lo que es la aplicación en el día a día. ¿Por qué hablar de primeros auxilios en una norma? Bueno, a ver, obviamente todos sabemos que la prevención de riesgos laborales, la primera cosa que debemos hacer es intentar suprimir el riesgo. Si no se puede, pues entonces hay que diseñar medidas de prevención, tanto a nivel de métodos de trabajo como protección colectiva e individual antes de pensar pues, en los primeros auxilios. En caso de que todo falle y que los ojos o la piel lleguen a contaminarse, la diferencia de resultado entre una persona que sale ilesa y otra que tiene lesiones, pues va a ser primero la existencia o ausencia de medidas de primeros auxilios. Es interesante también pensar que la razón por la que es importante normalizar acerca de los métodos de primeros auxilios en caso de enfrentarse a productos químicos la constituyen dos cosas: la esencia propia del riesgo químico y el mecanismo de producción de la lesión química. Así pues se sabe que los 5 criterios que condicionan la lesión causada por un cáustico son los siguientes. Pues algunos de ellos dependen del producto químico, que son la naturaleza, la concentración, la temperatura, con lo cual en la práctica tendremos realmente dificultades para modificar estos parámetros. Otros dependen del tipo de lavado, es decir, del medio de primeros auxilios que va a estar a nuestra disposición. Y en este sí que la empresa tiene capacidad de elegir. Entonces, para poder elegir, la empresa pues, tiene que preguntarse dos cosas. Primero, ¿qué solución de lavado poner a disposición de los trabajadores? Y segundo, ¿qué tipo de instalación elegir para las zonas de riesgo? Empezando por la obligación más general del empresario, nos vamos a ir a la ley del 95 de prevención de riesgos laborales. Una obligación general, la empresa tiene la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para que el trabajo deba realizarse convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlo. A ver, obviamente, este texto es muy general y es muy general a propósito, porque según la tecnología de la que disponemos en una época u otra, pues, determinará a qué tipo de equipos y a qué facilidades tendremos acceso. Afortunadamente, la evolución de la tecnología hace más fácil la protección de los trabajadores. Entonces, a medida que los años van pasando, pues vamos teniendo esta evolución tecnológica. ¿Cuál es la obligación de la empresa en materia de primeros auxilios? Aquí lo que vemos es el Real Decreto de APQs. Es el que mejor describe lo que se exige de las empresas. Así que yo lo voy a tomar como ejemplo para las instalaciones de manera general a lo largo de toda la presentación. Para los laboratorios existe la NTP 500 de prevención de riesgo en el laboratorio, elementos de actuación y protección en caso de emergencia, que ha sido publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que recopila también algunos requisitos para las duchas de seguridad, aunque con menos especificaciones concretas. Entonces, el Real Decreto nos dice que debemos disponer de duchas y lavaojos de seguridad y las características de las mismas se establecen en la serie de normas EN 15154. Así que nos tenemos que ir a la norma para concretar estas características. Pues bien, la norma nos va a ayudar a ir por partes, repasando las opciones que se nos ofrecen y las exigencias que corresponden a cada una de esas opciones. Las partes 1, 2 y 5 abarcan las duchas y lavaojos conectados a la red de agua. La parte 1, ducha en laboratorio. Parte 2, lavaojos en cualquier instalación. Parte 5, duchas en otras instalaciones. Y las partes 3 y 4 abarcan las duchas y lavaojos no conectados a la red de agua. La parte 3, duchas. Y la parte 4, lavaojos. La parte 6 abarca las duchas multichorros. Las partes 5 y 6 aún no se han publicado en castellano, pero sí en francés. Entonces, conocemos su contenido.
El objetivo general de la norma es establecer requisitos mínimos de funcionamiento de estas duchas y lavaojos de seguridad a nivel europeo. Recuerdo entonces lo que acabamos de decir. Partes 1, 2 y 5 de la norma se refieren a los sistemas conectados a la red al agua, vamos, y las partes 3, 4 y 6 a los no conectados al agua. La finalidad de las duchas y los lavaojos conectados a la red de agua es la que veis aquí. El objetivo de estos dispositivos es proporcionar inmediatamente una descarga de fluido con un volumen suficiente para extinguir llamas y o rociar el cuerpo después de la exposición a sustancias dañinas o al calor. Las que no están conectadas, o sea, las otras soluciones tienen como objetivo, lo que veis ahí, el propósito principal de estos dispositivos es proporcionar primeros auxilios inmediatos. A ver, ¿por qué estos dos objetivos diferentes? Pues para las partes 3, 4 y 6 se trata de un reconocimiento más reciente de la norma, que se ha adaptado a la evolución tecnológica que ha tenido lugar en el sector. Entonces, el objetivo de la norma es, por tanto, regular este tipo de uso y la información que debe proporcionar el fabricante. La norma europea, entonces, establece requisitos para el dispositivo con el fin de lograr el objetivo que os he comentado. La ducha corporal debe tener un caudal, la ducha conectada a la red de agua debe tener un caudal de 60 litros al minuto y un tiempo de descarga de 15 minutos. El 95% del flujo debe caer en un diámetro de unos 40 centímetros, y una velocidad que no sea peligrosa. Y el lavaojos debe proporcionar a la víctima un caudal de 6 litros por minuto, también durante 15 minutos. La altura del chorro pues, debe ser precisa y la velocidad tampoco debe ser peligrosa. Esto ya nos da una idea de la gran cantidad de agua que hay que garantizar a la víctima, al menos 900 litros para el cuerpo y 90 litros para los ojos. Los que habéis estado en la charla de ayer recordaréis que para minimizar los daños químicos, uno de los 5 criterios que determinan el resultado es el tiempo de intervención. ¿Vale? Es generalmente aceptado en todo el mundo que los primeros 10 segundos son cruciales. ¿Vale? Entonces, el lavado con agua debe comenzar en esos 10 primeros segundos. La norma europea da requisitos generales y entonces luego cada país los aplica mediante su propio sistema legislativo. Entonces, vamos a volver al Real Decreto de APQs, que es el que hemos dicho que íbamos a tomar de referencia. Recuerdo de nuevo, uno de los 5 criterios que condiciona el resultado es el tiempo de intervención, con lo cual la norma nos pide que instalemos duchas conforme a la recomendación del fabricante. Ya que esto pues, no nos concreta demasiados datos, el Real Decreto nos va a precisar la obligación indicando una distancia de implantación de estas duchas y lavabos conectados a la red de agua. Entonces aquí leemos que no deberán distanciarse más de 10 metros de los puestos de trabajo con riesgo químico. Por supuesto, tienen que estar libres de obstáculos y señalizados. Oye, y os podéis preguntar, ¿de dónde salen estos 10 metros? A ver, estos 10 metros no se fijan de manera arbitraria, sino que corresponden al tiempo de intervención recomendado según el medio de lavado empleado, que aquí es de 10 segundos porque hablamos de lavar con agua, es decir, una solución de lavado pasivo. En la práctica, obviamente, pues este asunto obliga a la empresa a cumplir con la distancia de instalación de las duchas, de los lavaojos, que vamos a abarcar ya en la última parte. En el caso de las partes 3 y 4, pues no se encuentra ningún requisito de distancia, ya que los dispositivos no conectados al agua pues pueden ser portátiles o bien fáciles de transportar. Y las soluciones activas que contienen requieren un tiempo de respuesta diferente según la solución elegida. El objetivo es que estas soluciones sean al menos tan eficaces como las duchas conectadas a la red de agua, que se normalizaron antes, ya en el 2006. Como ejemplo, para la solución Difoterin, de la que hablaremos en más detalle luego, tuvimos que mostrar la equivalencia del producto, del protocolo, en relación con el agua. En efecto, es importante que el usuario tenga un protocolo claro que le asegure una buena acción de descontaminación. Por ejemplo, pues si decimos que hay que lavar con colirio, pues tenemos que decir que hay que lavar con 15 minutos, si no, hay que decir botellas, cuántas tenemos que utilizar, cuántas no. También es responsabilidad del fabricante demostrar al usuario el espectro de actividad de la solución, es decir, proporcionar una lista de los productos químicos sobre los que la solución es eficaz. En nuestro caso, por poneros el ejemplo, tras años de investigación,
Prebor puede garantizar la eficacia de su solución activa con el protocolo general recomendado para las 7 familias de corrosivos e irritantes. Y siempre, en caso de duda, pues el laboratorio puede realizar pruebas adicionales. Del mismo modo, también indicamos claramente que el único límite conocido para la eficacia de la solución Difoterin es en el ácido fluorhídrico y sus derivados. Volviendo a los requisitos comunes de las duchas tanto conectadas como no conectadas, ambas opciones deben garantizar la ausencia de efectos adversos. Se recuerda que en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el empresario está obligado a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores durante su utilización. Es por eso que vemos que en las duchas conectadas a la red de agua están obligados a hablar de la temperatura del agua, ya que las directrices para lavar con agua es de 60 litros por minuto durante 15 minutos, es decir, 900 litros. Entonces hay que tener muy presente el posible riesgo de hipotermia. Por ejemplo, en el anexo A informativo se señala que las temperaturas superiores a 37 grados son perjudiciales para los tejidos y pueden aumentar la interacción química, y que la exposición al agua por debajo de 15 grados puede aumentar el riesgo de hipotermia. Entonces, una exposición prolongada al agua fría puede afectar a la capacidad de mantener la temperatura corporal y provocar la finalización prematura del tratamiento de primeros auxilios, ¿vale? Es decir, un ejemplo muy claro es alguien que directamente no puede aguantar el tiempo suficiente debajo de una ducha de agua fría y se vaya antes. Entonces, el ajuste de la temperatura mínima del agua tiene que ser a 15 grados. Por ello, se recomienda lavar entre 15 y 37 grados. Este apartado no lo vais a ver en las partes 3 y 4 para equipos no conectados a la red de agua, porque el tiempo de lavado y el tipo de instalación ya evitan este riesgo de hipotermia. En caso de los lavabos duchas conectados al sistema de agua, la solución de lavado, es decir, el agua circula por tuberías y este agua pues, también puede estancarse. Existe entonces la posibilidad de una contaminación bacteriológica. Por eso se ve en la norma que hay requisitos sobre la calidad del agua. Dice que tiene que ser potable o similar. Y sobre el tipo de instalación en sí, es decir, las tuberías no pueden agregar una contaminación adicional al agua. Por lo tanto, la norma nos dice que pidamos al fabricante que nos facilite las reglas de instalación, de funcionamiento, así como las medidas de mantenimiento rutinarias, lo que se necesita hacer como mantenimiento para esas duchas. Ya que otra vez este apartado pues no es demasiado preciso, nos volvemos al Real Decreto que nos dice que es responsabilidad de la empresa organizar la comprobación de las duchas lavaojos de seguridad conectados a la red de agua al menos una vez a la semana y hacer constar deficiencias y organizar su inmediata reparación. Para los dispositivos no conectados a la red de agua no vais a encontrar estas exigencias porque lo que se les exige es que sean estériles. Entonces no hay riesgo de contaminación bacteriana durante su vida útil. Esta esterilidad, a su vez, exigirá respetar requisitos de etiquetado y marcado. Pues, por ejemplo, fecha de caducidad garantizado en el que el fluido es seguro para el usuario durante la totalidad del producto, número de lote, condiciones de almacenamiento, etc. Es obligatorio, entonces, que el fabricante indique las contraindicaciones y que cada fabricante debe mencionarlas claramente. Por ejemplo, debe informar sobre los productos químicos sobre los que no puede utilizarse, ya sea por su ineficacia o por una reacción peligrosa. Vamos a profundizar en la cuestión del efecto adverso sobre los tejidos lesionados. Esto lo comentamos ayer, hicimos mención a ello. En un ojo lesionado, por ejemplo, se sabe que los fosfatos se unen al calcio liberado por el tejido dañado y se precipitan, provocando una calcificación de la córnea. Así, pues, si me remito a nuestro caso particular, la Administración nos dijo claramente que si queríamos que fuera aplicable en tejidos sanos y dañados y lesionados, teníamos que demostrar que la solución pertenecía a la clase estéril 2A. ¿Qué implica esto? Pues que es posible su uso en tejidos sanos y lesionados. Debido a la naturaleza totalmente imprevisible de un accidente, decidimos que no hubiera fosfatos para que fuera de clase 2A, entonces se pudiera utilizar en todos los tejidos, ya fueran sanos o dañados, y así pues, no aumentar, lógicamente, el riesgo de calcificación de la córnea. En resumen, en cuanto a las duchas de seguridad conectadas a la red de agua,
hay que estar preparado para el caso del accidente, entonces requieren de un mantenimiento. ¿Qué implica esto? Pues también hay que elegir bien las duchas. Hemos comentado la temperatura del agua, recordamos, entre 15 y 37 grados. El flujo tiene que ser según la normativa, 60 litros para la piel y 6 litros al minuto para el ojo. El 95% del agua debe caer en un diámetro de 40 centímetros y la velocidad, la presión del agua no debe ser peligrosa ni para los ojos, ni para la piel. Lógicamente hay que pensar muy bien la ubicación de las duchas para poder llegar en esos 10 primeros segundos. Importante, y esto muchos se lo toman a broma, el tema del drenaje. Es muy importante pensar en ello. No es la primera vez que nos encontramos duchas instaladas en laboratorios simplemente por cumplir con la normativa, pero resulta que el laboratorio no tiene un drenaje, no tiene un desagüe. ¿Qué implica eso? Aparte de que en el momento del accidente pues se lía hay una bastante grande, eso también implica que no se suelen hacer los mantenimientos necesarios, porque el mantenimiento necesario implicaría abrir esa ducha durante el tiempo suficiente de asegurarme de vaciar toda el agua estancada en las tuberías. Y como saben que no se va a poder hacer, o directamente no se hace ese mantenimiento o simplemente se pone un cubito debajo y se abre durante unos segundos. Bueno, sí, funciona. No es suficiente, ¿vale? Entonces hay que pensar también en esto. Hay que activar la ducha, lo que os he dicho, una vez a la semana durante el tiempo suficiente y formar al personal para que lo utilice según las normas y las recomendaciones. En caso de accidente, tenemos que empezar el lavado en los 10 primeros segundos, lavar durante 15 minutos y, por supuesto, consultar a un médico para que nos aconseje. Para las partes 3 y 4 de duchas de seguridad no conectadas a la red de agua, como os he dicho, son soluciones estériles, por lo tanto no requieren de mantenimiento. Hay que elegir bien los dispositivos, hay que tener en cuenta el ámbito de aplicación, los límites de ese dispositivo, el protocolo de uso, hay que tener en cuenta lo que os he dicho, que es una solución estéril, si tiene alguna contraindicación. Hay que considerar bien también dónde colocamos esos dispositivos médicos para optimizar bien los recursos. Y muy importante, formar al personal para un uso adecuado. En caso de accidente, comenzamos el lavado según el protocolo recomendado, lavamos durante el tiempo recomendado y, por supuesto, igual que en el otro caso, consultamos a un médico. Utilicemos el método de primeros auxilios que utilicemos, después consultamos al médico. En resumidas cuentas, la idea es que para ser eficaces y cumplir con la norma hay que optar por una solución de lavado y un tipo de instalación que nos facilite la vida. ¿Frente a qué? Pues frente a la multitud de productos químicos, la ubicación de los dispositivos y su mantenimiento, efectos indeseables, la eficacia propia del lavado y la sencillez del protocolo como tal. Bien, esto en cuanto a la parte normativa, y vamos a pasar ahora a hablar de la solución recomendada desde Prebor, que permite ajustarse a los requisitos de la norma en caso de que resulte ventajoso utilizar otra solución que no sea el agua. Vamos a explicar cómo funciona esta solución y qué beneficios puede aportar para mejorar la gestión de las salpicaduras de productos químicos en la empresa. Vamos a ver entonces, ¿qué hace la solución Difoterin? Y ahora entramos en dinámica. Pues la solución Difoterin es una evolución del agua, ¿vale? Lava el producto químico de la superficie de los tejidos, como hace el agua, y además detiene la penetración del producto químico y lo extrae, si es que ha empezado a penetrar. Y esto nos va a permitir detener la evolución de la lesión química. Esto nos va a permitir varias cosas: aliviar a la víctima, evitar el desarrollo de la lesión, permitir la creación de envases móviles, portátiles, para cualquier tipo de accidente, ampliar el tiempo de intervención, simplificar el protocolo y permitir ahorrar en instalaciones y mantenimiento. ¿Y esto por qué podemos conseguirlo? Pues porque la solución Difoterin es acuosa, es hipertónica y es anfótera. Es acuosa, o sea que nos permite lavar superficialmente. Es hipertónica, quiere decir que tiene una concentración de sales mayor a la de nuestro cuerpo, lo cual permite atraer hacia la superficie el producto químico que ya ha penetrado en los tejidos por un efecto de ósmosis inversa. Y luego lo que hace es capturar el producto químico y lo fija para que deje de ser agresivo. Y como es anfótera, pues se va a comportar de la misma manera con los 7 tipos de productos químicos que existen
incluidos los cientos de productos corrosivos e irritantes. El único límite conocido, como os he dicho antes, para la solución Difoterin es el ácido fluorhídrico o los derivados de ácidos fluorados. Para estos casos se creó una solución específica, que es la solución hexafluorin, que funciona de la misma manera, presenta las mismas ventajas, pero en este caso capaz de captar también los iones de flúor tóxicos. Ayer hicimos un buen repaso de la peligrosidad del ácido fluorhídrico. Este funcionamiento pues, convierte a la solución Difoterin en una solución activa que va a permitir detener el dolor asociado al producto químico, ya que podemos retirarlo de los tejidos al tiempo que evitamos el desarrollo de la lesión o bien disminuimos su gravedad. Y también reducimos la necesidad de cuidados secundarios y, en consecuencia, de bajas laborales. Aquí no vamos a mostrar ningún estudio porque es una presentación breve. Sin embargo, si deseáis, si requerís de alguna información, de algún estudio sobre la solución Difoterin, lo podéis solicitar sin ningún problema y os proporcionaremos estudios tanto internos como independientes. Bien, como la solución retira el producto de los tejidos y evita el desarrollo de la lesión, esto permite alargar el tiempo de intervención hasta 1 minuto. De hecho, evita que el producto se difunda en profundidad y reaccione con los tejidos, y esto va a permitir un protocolo más realista en caso de accidente. Bien, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso, una demostración vale más que 1000 palabras. Os propongo ver un experimento muy sencillo para ver la diferencia entre la acción del agua y de la solución Difoterin. Antes de empezar, voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que ya sabemos todos, de la escala de pH. Entre 0 y 5,5 es un producto ácido, entre 9 y 14 es un producto básico y entre 5,5 y 9 es la zona que llamamos de pH fisiológico. Es decir, en esta zona, un producto químico ácido básico no va a ser peligroso para los tejidos humanos. Entonces, cuando entramos en contacto con un producto corrosivo o irritante de tipo ácido básico, lo que en parte no vamos a aguantar es un pH demasiado elevado o un pH demasiado bajo. ¿Cuál es nuestra meta? Pues nuestra meta, cuando estamos en contacto con un ácido o una base, es subir o rebajar ese pH hasta esa zona fisiológica. Bien, le voy a pedir aquí ayuda a mi compañero, ¿vale? Para que veáis este pequeño experimento. Y me voy a ir predicando con el ejemplo y poniéndome los EPIs. Mientras tanto, Pedro, si hubiera dudas, te dejo al mando. Voy a recomendar a anclar tu pantalla para que te vean en grande. Vale, la voy a anclar yo. A ver, un momentito. Vale, ancla tú, deja de compartir. Si eran las dos opciones, o que cada usuario ancle. Mira, voy a dejar de compartir. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Ahora ya sí te vemos la pantalla en grande para que se pueda. Gracias, muchas gracias, porque si no me lo dices, yo son unas cosas que nos estamos todavía adaptando a las nuevas tecnologías. Ya os ha dicho seguramente mi compañero Pedro, os lo habrá recordado por el chat, que si tenéis alguna duda, tanto para nosotros como para el doctor Javier López, que no sé si seguirá con nosotros porque el hombre estaba atareado, pero bueno, nos podéis dejar vuestras dudas en el chat. Ah, perfecto. Sí está en el... Estupendo. Pues podemos aprovechar que está aquí y si tenéis dudas para él, por supuesto, no creo que tenga ningún problema en aclararlo. No, vale. Vamos allá, entonces. ¿Qué vamos a empezar haciendo? Vamos a empezar cogiendo 1 mililitro de sosa, ¿vale? 1 mililitro de sosa a una concentración de 1 molar, que no es que sea muy concentrado, pero ya es corrosivo. ¿Por qué voy a coger 1 mililitro? Bueno, hay que entender que esto pretende ser un simulacro de una salpicadura al ojo. Entonces, nosotros cuando recibimos una salpicadura a los ojos, aunque recibamos una proyección de 1 litro, por efecto del parpadeo vamos a poder expulsar buena parte del producto químico. Esto os lo expliqué ayer a los que asististeis. Y la parte que queda enganchada en el ojo es de unos 0,2 mililitros aproximadamente. Entonces, con 1 mililitro tenemos para quemar unos 4 o 5 ojos. ¿Vale? No hay duda. Es una lectura alta. La meta, ¿cuál es? Rebajar este pH por debajo de 9. Entonces, si eres tan amable, Pedro, me avisas. Vamos a empezar a lavar con solución Difoterin. ¿Vale? Y si eres tan amable, Pedro, me avisas cuando estemos por debajo de 9.
¿Cómo Estamos. vamos, Pedro? Perfecto. Un segundito, que justo están aquí. Vale, fuera. Vale, pues esto ya sería una solución totalmente inofensiva para el cuerpo humano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a repetir el experimento. Dame un segundito. Aquí. Vale, vamos a volver a coger 1 mililitro de sosa y vamos a volver a medir el pH. Vale, no hay duda, es la misma sosa. La meta, pues, es exactamente la misma que antes, rebajar este pH por debajo de 9. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a lavar con agua, ¿vale? Con agua del grifo. Y me avisa, por favor, Pedro, cuando estemos por debajo de 9. ¿Cómo vamos? Vamos por 11,7. Vale, hay que seguir lavando. Vale, vamos a intentar ir rápidamente porque hay que pensar que mientras tanto, pues la persona se está quemando. ¿Cómo vamos? ¿Suficiente? No, 11,3. Vale. Pues llevo prácticamente medio litro de agua. ¿Vale? Esta solución sigue siendo peligrosa para el cuerpo humano. Entonces habría que seguir y seguir lavando con agua hasta llegar a esa zona fisiológica. Para que veáis ahora rápidamente la polivalencia de la solución Difoterin, vamos a repetir el experimento, esta vez con un ácido. ¿Vale? Con ácido clorhídrico. También a una concentración de 1 molar. Vamos a coger 1 litro de ácido clorhídrico y vamos a medir el pH. ¿Vale? No hay duda, es una lectura baja. Estamos ante un ácido. La meta es al contrario que antes, subir este pH por encima de 5,5. ¿Vale? Entonces voy a empezar a lavar con solución Difoterin. ¿Vale? Y me avisas, Pedro, por favor, cuando estemos por encima de 5,5. Suficiente. Perfecto. Vale, pues esta solución ya sería totalmente inofensiva para el cuerpo humano. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Pues es una diferencia de funcionamiento entre una solución pasiva, ¿vale? Que es el agua, que únicamente tiene un efecto de arrastre y dilución, y la solución activa Difoterin, que aparte de tener las propiedades del agua, por ser una solución líquida, pues nos va a permitir detener rápidamente la agresividad del producto químico. Lo dicho, dudas hasta el momento, estamos a vuestra disposición y yo voy a ir continuando con la presentación. Si quieres, bueno, pues eso, recuerdo un poco, bueno, pues si tenéis alguna duda sobre el experimento, sobre los parámetros o cualquier cosa, pues también lo podéis trasladar. Aprovecho también, mientras le doy un respiro a Andrés, a los EPIs, en el chat estoy compartiendo el email al que también nos podéis trasladar las dudas, que se lo he puesto a un usuario que ha hecho una pregunta que le he resuelto, pero bueno, para que lo tengáis todos, os pongo contacto@predor.com para que cualquier duda, que por cualquier cosa no queráis compartir, etcétera, o que queráis hacerla más en particular, pues no la podéis trasladar, o que se os ocurra luego, no la podéis trasladar a ese email. Y veo que Andrés, pues como un Superman, ya se ha cambiado y está listo para continuar. Gracias, Pedro. Pues, si no se me escapa ninguna gotita de sudor por las prisas. Vamos allá. ¿Qué hemos visto aquí? Como habéis visto en la demostración, un volumen más pequeño nos va a permitir al menos la misma eficiencia que un lavado con agua. Tenemos aquí, veis ahí la tabla de equivalencia entre los dos, el agua y la solución Difoterin. Toda la información requerida por la norma
se ha tenido en cuenta y se muestra las instrucciones de uso y en la etiqueta. Entonces tenemos un listado de productos sobre los cuales se ha aprobado la solución, siendo la única alimentación conocida la que os he dicho, el ácido fluorhídrico. Es una solución que se clasifica como dispositivo médico de la clase 2A y esto, pues en todo caso, nos obliga a pasar auditorías anuales y a cumplir con una normativa pues, muy específica. Esta clasificación permite que se pueda aplicar sobre tejidos sanos o dañados y tenemos que demostrar que es segura para su aplicación en nuestros tejidos, ya sea de los ojos o de la piel, y no comporta riesgos para el usuario. No es tóxica, ni sensibilizante, irritante, ni mutágena y tampoco contiene fosfatos para evitar el riesgo de calcificación de la córnea, como os decía antes. Además de las exigencias de la norma o del reglamento de dispositivos médicos, un pequeño volumen permite también librarse de diferentes problemas que ya comentamos ayer, por ejemplo, o incluso algunos que hemos comentado hoy. Nos permite pasar de una ducha de 900 litros a una de 5 litros para lavar un cuerpo completo. 5 litros de solución a temperatura ambiente con una duración de uso de poco más de 5 minutos nos van a permitir eliminar el riesgo de hipotermia. De manera general, esto nos ha permitido crear envases móviles para poder llevar la ducha incluso hasta la víctima rápidamente en cualquier parte de la empresa. Así, si la víctima de un accidente no se puede desplazar por sí solo, sus compañeros pueden llevarle la solución para auxiliarle. También hay otros envases portátiles para poder reaccionar individualmente y con calma en cualquier operación. El hecho de poder llevar un producto encima, la solución encima, hace que la podamos utilizar de inmediato, incluso cuando hay una salpicadura ocular. Hemos hablado de diferentes aspectos. Vamos a recordar también el tema de que sean productos estériles. ¿Qué implica eso? Que no necesitan de mantenimiento durante sus 2 años de vida útil. Y esto representa una ventaja en cuanto al cumplimiento de las normativas, con las normativas se refiere, ya que la norma europea, recuerdo, indica que el mantenimiento de las duchas de agua debe hacerse según las recomendaciones del proveedor. Esto es bastante vago. Entonces, lo que se hace es normalmente tener como referencia la normativa americana ANSI, que esta sí exige hacer funcionar las duchas al menos una vez a la semana durante el tiempo suficiente para asegurarnos de evacuar toda el agua estancada en las tuberías. ¿Qué pasa? Bueno, que esto representa dificultades organizativas. Hay que detener a veces el trabajo durante el mantenimiento, evacuar toda el agua, más el tiempo necesario para ese mantenimiento. Entonces, los dispositivos de Prebor permiten librarnos de todo esto, además del ahorro económico en caso de accidente, gracias a la propia eficacia de la solución y del ahorro en tiempo de gestión. Para ser reactivos, existen diferentes envases, pero más allá de los dispositivos, Prebor lo que propone es un servicio más global. Quiere decir que hacemos formaciones para los usuarios, hacemos difusión de información sobre el riesgo químico, como es el caso de estas sesiones que estamos impartiendo, y también asesoramiento sobre la aplicación de los propios productos. ¿Cuál es entonces la mejor manera de cubrir el riesgo? Pues dependiendo del área y del tipo de riesgo, existen diferentes opciones para equiparse. Se puede evaluar el riesgo de acuerdo, vamos a verlo desde 3 puntos de vista. Y nuestro trabajo entonces es ayudar a los clientes a encontrar la manera adecuada de cubrir estos riesgos. Desde un punto de vista de la fábrica, pues vamos a imaginar, por ejemplo, empleados que puedan trabajar regularmente con sustancias peligrosas. La idea es disponer de puntos de descontaminación fijos, de puntos de descontaminación visibles, que permitan llegar en el primer minuto en caso de una contaminación con producto químico. ¿Veis ahí? Diferentes formatos de armarios. Desde un punto de vista de la actividad en sí, pues imaginaros empleados que trabajan de forma puntual, de forma esporádica con sustancias peligrosas. Por ejemplo, zonas de descarga en las que se hace una descarga a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses. El hecho de disponer de dispositivos móviles permite poder llevarlos a esa zona de riesgo y cubrir el riesgo en el momento en el que se produce. Ahí tenéis un ejemplo de uno de nuestros armarios con ruedas en este caso. Y desde un punto de vista a nivel personal, pues imaginamos, por ejemplo, operarios que puedan estar haciendo trabajos en zonas de difícil acceso o trabajos en altura y no pueden, les va a ser muy complicado llegar hasta un punto de descontaminación colectivo. Existen esos dispositivos de apoyo portátiles, que la idea es que puedan llevar encima.
Dependiendo entonces de las instalaciones, de los tipos de riesgos, de los trabajos que se vayan a hacer, etcétera, pues es posible que lo ideal sea incluso combinar dispositivos portátiles, dispositivos móviles y dispositivos fijos, de manera que se optimicen todos los recursos y que todos los empleados puedan descontaminarse fácilmente. Vamos a ir acabando para que veáis los diferentes dispositivos en acción. A ver, un segundín, que creo que... Vamos a volver a empezar. Aquí. Aquí en este vídeo vais a ver los diferentes dispositivos, así como veis abajo el protocolo general. El protocolo general que no difiere del agua. Es decir, primero que hacemos, como siempre, en cualquier caso de prevención de riesgos, nos ponemos fuera de la zona de peligro, quitamos la ropa, empezamos el lavado lo más rápidamente posible, en el caso de solución Difoterin, en el primer minuto que sigue al contacto, alertamos y consultamos al médico. Recuerdo, la solución Difoterin sigue siendo una solución de primeros auxilios, sustituye el lavado con agua, sí, pero en ningún caso va a sustituir el hecho de avisar, de consultar al médico, del protocolo que se tenga en la empresa después de haber llevado a cabo unos primeros auxilios. Lo que habéis visto hasta aquí, sobre todo en las últimas diapositivas, que sobre la manera de cubrir el riesgo, se trata de una visión global, es decir, desde un punto de vista general. ¿Qué hacemos nosotros desde Prevor? Pues funcionamos de manera que personalizamos el servicio y hacemos un análisis de la situación específica de nuestros clientes para poder asesorarles de la mejor manera posible. De hecho, lo que proponemos en estas conferencias, estas sesiones, es que si alguien de los presentes quiere que hablemos de sus riesgos específicos, ahora al finalizar dejaremos abiertas unas salas privadas en las que nos pueden comentar su situación específica y podemos echarles una mano sin ningún problema. Entonces, nos lo podéis decir por el chat si alguien quiere quedarse después de la conferencia, o incluso nos podéis escribir también al mail, que ya lo habrá puesto mi compañero Pedro, al mail contacto@prevor.com, y por supuesto estaremos encantados de atenderos. Voy a ir quitando la presentación y os comento un par de cositas que ayer también comentó el doctor Juan Carlos Rueda, y las voy a recordar hoy ya que él no puede estar presente. Desde la asociación, desde la AEMT, se está creando un grupo funcional sobre riesgo químico. Entonces, los que quieran participar se pueden poner en contacto ya directamente con el doctor Juan Carlos Rueda, ¿vale? Entonces, podéis escribirnos y os pasamos su contacto sin ningún problema. Porque ya que él lo comentó ayer, no sé si todos los que estuvieron ayer estáis hoy o viceversa. Entonces, es bueno recordarlo. Y yo por ahora me quedo a vuestra disposición. Si tenéis preguntas, cualquier duda o simplemente cualquier cosa que queráis comentar o compartir por nuestra parte, será un placer escucharos. Voy a compartir también, si te parece, Andrés, nuestra página, un enlace a nuestra página web por si alguien quiere enviar información o ver Estupendo. tipos de dispositivos o productos que han sido testados en nuestros laboratorios, como es el caso de la pregunta que nos han trasladado esta tarde, pues sepan que la pueden visitar y allí pues van a tener acceso tanto a información sobre riesgo químico, sobre nuestros dispositivos, sobre cómo contactar con nosotros o apuntarse, estar pendiente de nuevos eventos, conferencias que sigamos haciendo. De hecho, estamos también teniendo una colaboración con la Asociación de Médicos y vamos a lanzar algún vídeo tipo píldora formativa, ¿vale? Para diferentes tópicos que puedan adaptarse a los médicos del trabajo, pues, por ejemplo, atendiendo al tema de, oye, cosas que me gustaría haber sabido antes de empezar a trabajar como médico de empresa. Entonces, iremos abarcando diferentes temas y os voy a poner
un ejemplo del tipo de contenido de divulgación para que lo tengáis para acabar la sesión. Y si alguien nos quiere enviar sus ideas, oye, me gustaría que tratarais este tema y creo que sería muy interesante que pudiéramos abarcar esta temática en algún vídeo formativo, nos lo podéis comentar en el mail que ha compartido Pedro, ¿vale? Porque así todas las ideas serán bienvenidas. Os voy a poner un fragmento de uno de los vídeos ya para ir acabando. Un segundito, porque seguramente no se escucha, ¿verdad, Pedro? Eso es. Efectivamente. Ahora sí se va a escuchar. Ahora aquí, compartir. Correctas que tomar ante los riesgos químicos. Nuestro entorno personal y profesional está cambiando continuamente y tenemos que adaptar nuestra forma de trabajar. Esto es especialmente relevante para los trabajadores que manipulan productos químicos corrosivos o irritantes. En este vídeo analizamos las buenas prácticas cuando se manipulan productos químicos. Hablaremos de los distintos tipos de riesgos químicos, de la prevención ante el riesgo químico, cómo detectar el peligro y cómo protegerse de él, de los casos más frecuentes de contaminación, cómo se presenta generalmente el peligro y finalmente los primeros auxilios, las reglas PAS y los protocolos de intervención. Bueno, os podéis hacer una idea del tipo de temáticas que abarcamos. A través de nuestra página web tenemos una sección de píldoras formativas sobre diferentes temas que, por supuesto, podéis acceder a ellas, podéis verlas y si tenéis cualquier sugerencia estaremos más que encantados de valorarla, por supuesto. Yo, sin más, agradecerle de nuevo a Javier su participación. La verdad es que ha sido un placer contar con su ayuda en esta segunda sesión. Gracias a vosotros. Y, por supuesto, a todos los asistentes, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición. Y esperamos que las dos sesiones, tanto la de ayer como la de hoy, pues hayan resultado útiles y hayamos abarcado una temática de interés para vosotros. Bueno, pues ya nos empieza la súper interesante práctico. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Y nada, felicitarte, Andrés, a ti también por tu intervención y darle también de mi parte las gracias a Javier. Y nada más, pues lo dicho por Andrés. Esperamos que haya sido útil, que tengáis una buena tarde y que contéis con nosotros para cualquier duda que tengáis o colaboración que queráis hacer. Un saludo. Muy bien. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.